Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Hola, esto es Historia con Sentido. Les habla, encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Un saludo a las personas que me seguís a través de las redes sociales. Volvemos a Florencia. Ya llevamos unos cuantos episodios hablando de la Plaza de la Señoría, de Savonarola, de Leonardo, de Miguel Ángel, del David de Miguel Ángel, de todos aquellos personajes que inician el Renacimiento. Pero creo que conviene que vayamos cerrando la historia de la Plaza de la Señoría, del Palacio Vecchio, y lo vamos a hacer con la historia del Papa de los Médici y con la historia de una parte del palacio. Nos quedará un final, que lo haremos otro día, con el resto de personajes importantes de la familia Médici de la parte primera y central. Por lo bien otros, cuando hablemos de otros palacios y de otros sitios que también son muy identificativos y muy interesantes de hablar. Bien, nos habíamos quedado con Savonarola, que le habían echado las cenizas al Arno, y volvemos a subir la pequeña costecita que pasa por delante de la galería de los Uffizi, que son una de las mayores joyas del arte, de todos los museos de arte que podamos contemplar. Pues hay una pequeña cuesta que lleva del río, que pasa a través como una galería preciosa, diseñada por Vasari, toda llena de estatuas de los pintores y de todos los artistas que tuvieron que ver con la historia de Florencia. Y volvemos otra vez a la plaza de la Señoría, a esas fuentes, a esas estatuas grandiosas que hay en la puerta. Y aunque ya hemos visto una parte del Palacio Viejo por dentro, vamos a verla desde el exterior para entender un poco más el concepto de palacio que tenían en aquella época. Bien, como os dije, a este Palacio Viejo, en su estilo arquitectónico, se le denominó en primer momento el Palacio de los Priores, y era de un estilo propio del siglo XIV, aunque había sido edificado en esencia en estilo gótico entre los años 1299 y 1314 para dar sede al prior de las artes, que desde el año 1282 tenía el gobierno de la ciudad y la residencia en el Palacio Bargello. Palacio Bargello y todavía existe en Florencia y es uno de los museos donde están parte de las esculturas. Las esculturas están en la calle, en la Plaza de la Señoría, las esculturas que se visitan. Vamos, hay muchos palacios, muchas iglesias, hay esculturas, pero lo más espectacular de todo está, como si dijéramos, en tres sitios. En la Plaza de la Señoría, que es un museo de escultura al aire libre; la Academia, que era donde está el David de Miguel Ángel y varias obras de las que hizo él, y muchas obras. La Academia era donde aprendían los escultores. Los escultores tenían una especie de patrones artísticos, y era como si fuera un gran estudio donde se enseñaban con esos patrones a los escultores. Y el Palacio Bargello era donde estaba otra parte de la colección, donde se conserva en la actualidad otra parte de la colección de las obras de escultura. Entonces Bargello era donde estaban primeramente, donde vivían los priores de las artes, que eran los que dirigían los asuntos públicos de la Toscana. Bien, para que lo entendamos desde fuera, imaginaros como dos cubos grandes. Dos cubos, ¿sí? Como ahora está tan de moda en los arquitectos el llevar los volúmenes limpios, pues estos habían hecho dos cubos. En el cubo delantero era donde estaban, por decirlo de alguna manera, todas las oficinas y todos los apartamentos de los Médici, y en la parte trasera estamos mirando desde la fachada, y en la parte trasera era donde estaba el Salón de los 500 con los cuadros de Leonardo y de Miguel Ángel, de los que os hablé en el estudio del mundo, aquel que os hice la primera aproximación a Florencia.
La fachada del palacio es como si fuera un almohadillado de piedra y entonces da una sensación de solidez. Y tiene una línea como de dos niveles, y entre los dos niveles hay como un pequeño nivel con unas ventanitas, pero los dos niveles tienen unos grandes ventanales neogóticos de mármol que están decorados con arcos trilobulados que se colocaron en el siglo XVIII en sustitución de los originales. Y la parte antigua se corona en la parte de arriba por un balcón corrido sostenido por unos pequeños pilares con unos marletes que son como una especie de columnitas, que hay unas que son de tipo güelfo encuadrados y otra que son los merletes son de tipo gibelino con un pico invertido de golondrina, o sea, unos son cuadrados y otros tienen así como un rabo, por decirlo, que se abre en dos, como si fuera una gran lengua una cola de golondrina, no sé qué os tengo que contar más cosas. Bien, cada uno de los pilares de estos merletes están decorados con cabezas esculpidas humanas y de animales. Se conservan algunos ejemplos en bronce que están guardados de estos porque están bastante altos, desde abajo no se aprecian muy bien. Bien. Entre los pilares se encuentran los emblemas de las familias señoriales de la ciudad y entre los arcos que los sostienen están unas troneras por las que se defendía el palacio, y una de ellas ocasionó incluso un accidente porque por ahí echaban el aceite hervido y piedras y todo para que no entraran por la puerta, y una vez tiraron una piedra muy grande y le partieron un cacho del brazo del David de Miguel Ángel y lo tuvieron luego que reponer y lo tuvo que arreglar. Bien, hay una serie de escudos que son muy característicos, que están marcando, como si dijéramos, donde se acaba en altura el palacio, debajo de ese balcón que da toda la vuelta al perímetro del palacio antes del torreón, hay una serie de escudos que están pintados, que se ven muy bien desde abajo porque son escudos grandes, son escudos arriba parecen pequeñitos, pero te acercas arriba, cuando los ves desde la galería de los Uffizi, que hay una terraza donde está la actual cafetería del museo, y estás como si casi a unos 5 o 6 metros de esa parte de los escudos, unos escudos muy grandes. Y son unos escudos que se van repitiendo varias veces, o sea, hay una serie solo hay una serie de motivos, creo que son 6 motivos, que son los que se representan, van todos siendo diferentes y vuelven a repetirse otra vez en la línea. El primero es una cruz roja sobre fondo blanco y representa al pueblo de Florencia, y este es el emblema del poder público. Después está el lirio rojo florentino sobre fondo blanco, que es el actual símbolo de la ciudad, que era la cruz de los güelfos durante la persecución contra los gibelinos. Luego está el lirio blanco florentino sobre fondo rojo, que era el poder rural que tenía Florencia. Después hay un cuartel que es como si un escudo lo partiéramos por la mitad, liso blanco y liso rojo, o sea, de blanco por un lado, de rojo en una división vertical, o sea, la mitad hacia un lado, cortado por la mitad. El blanco representa a Fiesole y el rojo representa a Florencia, porque la idea que tenían en los florentinos era que Fiesole era como si fuera la hija de la madre Florencia. Después hay unas llaves de oro, unas llaves de estas de abrir cerradura cruzadas, de oro sobre fondo rojo, que son la fidelidad de Florencia al papado, sobre todo a partir del Papa Médici. Os he dicho que vamos a hablar del Papa Médici y del Palacio Viejo. Pues esto es uno de los indicativos de la importancia que tenía el Papa Médici en toda esta historia. Bien, después hay una mujer que es la señoría, la República Florentina, portando un letrero que dice Libertas, en oro sobre fondo azul, la libertad y la independencia de la ciudadanía. También hay un águila roja sobre fondo blanco que derrota a un dragón verde, que es el escudo de la parte güelfa. Y luego están las ciudades güelfas, como Florencia, Luca y Pistoia, se representaban en colores blancos y rojos, y las ciudades gibelinas, que eran las señoriales, como Siena y Arezzo,
se representaban en colores blancos y negros. Y se acaban los escudos con un escudo que hay de franjas negras y oro, o sea, imaginaos otra vez un escudo partido por la mitad, franjas lisas, negras y oro, y en la otra parte de la mitad lirios, que es el símbolo florentino, con un fondo azul, y representando ya el lirio, ya se ha transformado en la flor de lis de los franceses, porque ha entrado en un momento determinado el ducado de la casa francesa de Anjou. Entonces eso es lo que hace que ya ese escudo ya sea como más afrancesado. Bien, sobre todo eso que hemos visto está la torre de Arnolfo, que es una torre muy característica, una torre muy en punta, que alcanza en su máxima altura 95 metros, que está hecha sobre el proyecto de Arnolfo de Cambio, que fue el que creó el palacio, y que fue construida entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Es de una marcada función defensiva y de vigilancia. Tiene arriba unas almenas y unas saeteras, y era el símbolo del poder, porque esto llegaba sin hacer la zona de las campanas, de la que luego os hablaré, tiene 86 metros de alto. La obra en total tiene ahora unos 90 y tantos, que es un edificio. Los rascacielos suelen tener 100 metros, 100 y pico, ya son edificios altos, pues aquí estaban cerca de los 100, y era el torreón más alto de Florencia, porque a las familias nobles florentinas se les había prohibido que hicieran edificios de más de 30 metros de altura. Entonces esta señoreaba ahí valga la redundancia de señoría, señoreaba ahí su aspecto magnífico desde todos los puntos de Florencia. Bien, lo que es la torre no está construida sobre una antigua torre. Esa base se fue levantando, que es la torre Foraboschi, también llamada de la Vaca, y era una torre que en su base arrancaba con un torreoncito y fue ampliándose hasta coger la altura. Hay una escalera de piedra que tiene 223 peldaños, que uno suda un poco para llegar hasta arriba, y en la mitad hay una pequeña celda conocida como el Albergueto, donde estuvieron prisioneros Cosme el Viejo y varios... Cosme el Viejo en 1433, antes de ser desterrado de Florencia, y Savonarola en 1498, cuando se contado que lo ajustician delante de este edificio. Más arriba se encuentran dos salas con campanas, y hay 3 campanas, son perfectas. En Italia el tema de las campanas es perfecto. Aquí tenemos unas campanas que suenan a lata, un desastre, un desastre. Salvo ahora quiero recordar las de la Abadía de Montserrat en Cataluña, las de un poco del Escorial, alguna de la Almudena, pero aquí lo de las campanas en la península no se ha cuidado nada, son auténticos esquilones. Suenan a lata. Cuando uno oye unas campanas italianas, las alemanas también, pero cuando oyes las campanas tanto de Florencia como de Venecia, pues me dice, te da gusto ir a misa casi, porque no exactamente, estoy haciendo una composición literaria. Bueno, pues las campanas que hay arriba del todo, en la coronación de la torre, son la martinela, que es la que convoca al pueblo. Había toque de incendio, toque de arrebato, toque de guerra. En la campana del mediodía, que indicaba el toque del Ángelus, es una campana que se dispara y está pum, 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 tocando durante el rato que duraba la oración del Ángelus. Y luego la campana de los retoques. Hay 3 campanas que suenan perfectas. La campana de los retoques es la que le daba las horas, y los cuartos, el cuarto, la media y los 3 cuartos. Y luego arriba del todo hay una copia de la veleta con el león y el lirio florentino, que es como el giraldillo de Sevilla, como la veleta de arriba, pues que se hicieron en el siglo XV, XIV, se hicieron para casi todas las catedrales, pues unas veletas con una especie de representación así muy grande, que las movía el viento, y que desde abajo tenían que ser muy grandes para que se vieran de abajo, porque si eran pequeñas a 100 metros no veías nada. Bien, y hay un reloj que es muy bonito, que es muy perfecto y muy exacto, que es obra de un relojero bávaro que se llama
Jorge Ledel, que se hizo en 1760. Y todo esto se corona en esa fachada con un magnífico reloj, pero que ya está arreglado en el siglo XX, pero es muy bonito, resulta con los números romanos. Bien, el palacio tenía una serie de puertas para acceder como es normal. La puerta principal era lo que os dije, que tenía unas estatuas, una masculina y una femenina, de Vincenzo de Rossi y de Bandinelli, que sostenían una cadena entre las dos. Eran dos representaciones de una mujer y de un hombre, que eran como las estatuas de la antigüedad griega, y sostenían una cadena para no dejar pasar a la gente, para que se identificara de alguna manera. Y encima del acceso se realizó un frontispicio decorativo en mármol en 1528 con el monograma de Cristo Rey franqueado por 2 leones. Y rodeando está la frase Res Regnum et Dominus Dominantium, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta inscripción fue encargada por el confaloniero Niccolo Caponi, pone ahí en una placa, en 1511, y se cambió por otra lauda anterior inspirada por Savonarola, que debía decir que aquí se hace lo que Dios dice o no se hace nada. Pero bueno, esas son cosas que la historia también te las hace cambiar. Luego está la puerta de Tramontana, que es la puerta por donde entra el viento norte, que en Florencia es muy frío, que era la segunda entrada monumental, y ahí faltan 2 leones florentinos que estaban en unos nichos, pero que no sé dónde estarán, pero los quitaron de ahí, pero pone que había unos leones ahí, y daba la sala de armas del palacio, que en la actualidad es la sala de las exposiciones temporales. Después está la puerta de la aduana, que era la que daba, era una puerta como una especie de puerta blindada, y que bajaba también está abierta al norte, y bajaba a los niveles subterráneos del palacio. Luego está la Vía dei Leoni, que era un portal que hicieron en la ampliación del palacio entre 1549 y 1596, que ahí es por donde se sale de la visita, está como si dijéramos detrás del palacio, y después hay una puerta pequeñita que se llama la puerta de la Vía de la Nina. La calle de la Nina es una de las calles laterales, muy estrecha, y se remonta a la época del duque de Atenas, cuando estuvo mandando Florencia, que la diseñó como vía de escape junto a una escalera secreta que salía de los apartamentos ducales y que le ayudó a huir del palacio. Bien, ya lo hemos visto por fuera, ya hemos visto a la Plaza de la Señoría, y nos vamos a entrar dentro por la puerta principal al patio de Michelozzo. Michelozzo era un gran artista, un arquitecto y un escultor florentino. Se llamaba Michelozzo de Bartolomeo Michelozzi. Necesito todo esto el Michele lo tenía por todas las esquinas. Bien, y supo combinar el gótico italiano con el estilo clásico. Así que se inició con un gusto, exquisito, con Lorenzo Ghiberti, con Donatello como escultor. Hizo verdaderas maravillas tanto en Florencia como en Roma. Bien, para este patio empleó como referencia las creaciones que había hecho de la Cortille. La Cortille es el patio principal, la corte, sí, yo no sé si la palabra, nosotros en castellano no tenemos esta palabra para definir el patio principal, le llamamos patio secundario, pero ellos al patio principal le llaman Cortille, del Palacio Medici Riccardi, que era donde vivían los Medici. Entonces, con esa idea la trasladó al Palacio Vecchio, al Palacio del Poder, que era donde venían a vivir los Medici. Y la decoración de las columnas y de las paredes es obra de Vasari, y todas los frescos que decoran las bóvedas. Este patio de Michelozzo fue decorado con motivo de la boda de Giovanni de Medici y de Juana de Austria. Y como la novia pertenecía a la casa de Habsburgo, todas las paredes están adornadas con vistas de las ciudades del imperio. Yo la única que he distinguido es la ciudad de Graz. La de Graz ahora es Austria. Y las demás otras ciudades eran las ciudades que
las ciudades hanseáticas, creo que también recordar que está Hamburgo y tal, pero de esto yo no sé por qué, no he encontrado, mira que he mirado, pero no he encontrado información. Son 17 frescos de las diversas ciudades, muchas de ellas de perspectiva. En perspectiva, perdón, no de perspectiva, sino que se ve la silueta se ve la silueta de la ciudad y se ve cómo eran las calles. Bien, y aquí tenemos ya una escalera de la estancia que es obra de Vasari y que nos conduce a la primera planta del palacio. ¿Y dónde entramos en la primera planta del palacio? Al Salón de los 500. Pero como el Salón de los 500 ya lo tenemos visto cuando hemos visto a Leonardo y a Miguel Ángel, lo pasamos de largo y nos vamos a lo que se denominan los apartamentos de los dioses terrestres. Y dirá, bueno, pero hay dioses terrestres, pues sí, sí. Bien, al lado del Salón de los 500 se encontraban los apartamentos para los invitados de la corte de los Medici, que ahora están vacíos, no están para dormir, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de necesidad, entonces tampoco estaban siempre vestidos. Se decoraban con camas con dosel, con cortinajes, con paramentos de cama de sedas turquesas, doradas, plateadas, exquisitos arcones, refinadas mesas, escritorios. Bueno, la decoración formaba parte de lo que era la exaltación del poder del ducado. El que venía de fuera tenía que encontrarse allí diciendo, estos no serán como el rey de Francia, como el rey de España, o como el rey de Alemania o de Hungría, pero de Inglaterra, pero tela el poderío que tienen. Bien, el primer piso se dedicó a la familia de los Medici, a lo que se les consideró de una forma como mitológica, como si fueran dioses terrestres. O sea, estos eran los que más mandaban, entonces era la representación de Dios en la tierra en estos señores, no eran los santos ni eran la fe. Y entonces con esta idea comenzaron las obras en el año 1555, en que Vasari entra al servicio del duque Cosme I y las obras se concluyen hacia el año 1563. Bueno, intervienen Vasari y Stradano, que ya les vimos en el Salón de los 500, en el diseño y en la pintura, Bernardo di Bonamatea en la albañilería, en las decoraciones de los grutescos, que es las representaciones de dibujos como de pájaros, como si fueran de grutas, que está en Marco de Faenza, en los estucos que trabajó Leonardo Ricciarelli y Giovanni Boscoli, y en el suelo de mármol, que es suntuoso, de Santi Buglioni. Bien, lo primero que encontramos cuando entramos es la sala de Cosme el Viejo, que está dedicada a Cosme de Juan de Médicis, llamado Cosme el Viejo, que es el primer personaje que crea el poder florentino, y está decorado con episodios inspirados en su vida. Este hombre fue desterrado en 1433 con acusación de haber tramado contra la República Florentina, pero regresa al año siguiente y es recibido por el pueblo y por todos los ciudadanos más importantes. Y Cosme impone en Florencia una señoría de facto, o sea, mantiene intactas las libertades republicanas, pero él se convierte en el presidente con todos los poderes. ¿Qué pasa? Que Florencia ya empieza a ser rica y este hombre se convierte en el gran mecenas de todo, coleccionista de libros raros, creador de obras públicas, protector de todos los artistas y literatos del primer Renacimiento, y con esto le pintan, Vasari le pinta rodeado de sus amigos. Ya veréis qué amigos tenía. Entonces hay en esta sala, en la sala primera que estamos viendo, que es la sala de Cosme el Viejo, hay 3 cuadros que nos dan un poco la idea de lo que estoy contando, que es un cuadro de Vasari que es Cosme el Viejo regresa del destierro. También, como os he dicho, había unas familias florentinas que le consideraban a los Medici una amenaza para la República. Y entonces, en octubre de 1433, Cosme el Viejo lo destierran a Padua y después a Venecia, pero al año siguiente regresa de Venecia y la escena representa al pueblo florentino
con la ciudad de fondo, él viene a caballo y todos ahí inclinándose hacia él. Pues recuerda la entrada de los generales romanos cuando venían de ganar las batallas, y ahí el pueblo está allí inclinando la cabeza ante él con un letrero con un angelote que pone Patrie Pater Salve, salve Padre de la Patria. Después, una de las basílicas más importantes, que como os digo siempre, también la veremos, es la Basílica de San Lorenzo. Y entonces el otro cuadro, que es de Marco de Faenza, está Brunelleschi y Ghiberti, los arquitectos, están enseñando a Cosme el Viejo la maqueta de la Basílica de San Lorenzo. La construcción de San Lorenzo, que ahí es donde están unas tumbas, una de las obras más principales de Miguel Ángel, supone un gran mecenazgo. Ahí están enterrados, casi todos los Médici están enterrados en San Lorenzo, es su mausoleo. Tiene un gran impulso gracias a Cosme el Viejo. Él ya promueve el proyecto definitivo y asume todo el coste económico. La pintura esta muestra una maqueta de madera de la iglesia, que es como más o menos está ahora, y al fondo se ven canteros y obreros trabajando. Y después, el tercer cuadro que completa la sala es Cosme el Viejo rodeado de literatos y de artistas, que también es de Marco de Faenza. Está Cosme el Viejo, que es el promotor de las artes y de las letras, y se encuentran al rodeado pues de todos los que él está potenciando, que fijaros quiénes son: Marsilio Ficino, Donatello, Filippo Brunelleschi, Luca della Robbia, Fray Angélico, Filippo Lippi y Lorenzo Ghiberti. Lo mejor de la escultura y lo mejor de la pintura y de la arquitectura del Renacimiento florentino. Bien, de aquí pasamos a la sala de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Pedro de Médicis era el Magnífico, era el nieto de Cosme, hijo también de Cosme, el hijo de Cosme, que era Pedro el Gotoso. El Gotoso, yo decía, pues sí, por la gota. Entonces, al tener muy mala salud, no pudo desarrollar el programa político y cultural de Cosme el Viejo, de ese Cosme que hemos visto en los primeros cuadros. Pero será Lorenzo, que es apodado Lorenzo el Magnífico, que desde joven, pues si los proyectos ya eran con Cosme, con Lorenzo te vas a enterar. Pues todos los proyectos que había iniciado Cosme, con este se lanzan, pero al estrellato absoluto. La sala pues está llena de todas las gestas de Lorenzo, con las distintas representaciones, rodeado de humanistas, literatos y filósofos, pues todo en la vertiente intelectual, recibiendo a los embajadores en su faceta diplomática. Lorenzo el Magnífico lo tenía todo. Tenía una sensibilidad cultural, tenía genio político, por eso se le denominó Lorenzo el Magnífico. Bien, los cuadros que hay dos cuadros que representan muy bien la idea, que está Lorenzo el Magnífico entre humanistas y literatos, obra de Giorgio Vasari. Entonces están Pico della Mirandola, Agnolo Poliziano, Marsilio Ficino, Leon Battista Alberti y Leonardo Bruni. Estos son algunos de los intelectuales con los que él se reunía habitualmente. Imaginaros el poder intelectual que tenían esta gente en ese momento. Y Lorenzo se rodea de ellos con un libro abierto, como compartiendo el saber. Y luego hay algunos más que no sabemos quiénes son, todos portan un libro debajo del brazo, se acompañan de un mapamundi de compases, para decir, mira, estamos estudiando cómo funcionan las cosas del mundo. Y después, Lorenzo el Magnífico, un cuadro también espectacular por los personajes, recibe el homenaje de los embajadores. Este es un cuadro de Giorgio Vasari de Marco de Faenza. Y la obra muestra a un grupo de embajadores rindiendo homenaje a Lorenzo el Magnífico. Y están los diplomáticos de Siena, de Bolonia, de Milán, de Hungría y de Nápoles. Luego Aragón, que también Aragón tenía todo lo que era el sur de Italia, pero está presentándole unos leones que han traído vete a saber dónde, porque estos aragoneses como se movían por todo el Mediterráneo, y lo que traen de la península son caballos árabes de la crianza que se hacía aquí, sobre todo en la zona del sur.
Después está una parte del cuadro está dedicado al embajador, al sultán del Cairo, que le agasaja con ánforas, con joyas, con papagayos, con monos, con camellos y hasta una jirafa que está allí alta saliendo el cuello para arriba por encima de todo lo que son el séquito de los embajadores. Bien, de aquí pasamos, de la sala de Lorenzo, pasamos a la sala del Papa León X, que es del que vamos a hablar un poco más extensamente ahora enseguida. Está dedicada al primer papa de la familia, Juan Lorenzo de Médicis, que era hijo de Lorenzo el Magnífico y tomó el nombre de León X al ser nombrado papa en 1513. Las gestas del Juan de Médicis pues decoran toda la sala, batallas, fugas, victorias, negociaciones, pues cada pintura narra un episodio emblemático de su vida tanto como cardenal como de pontífice. Y en las ventanas están representados los primeros duques de Florencia, Alejandro de Médici y Margarita de Austria, y Cosme de Médici y Leonor de Toledo. Y luego hay un cuadro que nos marca un poco toda la historia, que es dos cuadros sobre León XIII, uno de Giorgio Vasari, que es Juan de Médicis, cuando era cardenal, hijo de Lorenzo el Magnífico, nombrado papa en 1513, el 11 de marzo, en el cónclave celebrado tras la muerte de Julio II, que había sido el cardenal de la Rovere. ¿Os acordáis que este era el cardenal que estaba enfrentado al Borgia, que habíamos visto cuando Savonarola, que estaba escapado en Francia? Pues acabó convirtiéndose también en papa, pero ya sabes lo que les dicen a los papas: sit transit gloria al mundi. Así pasa la gloria del mundo, y les ponen ahí un plato con alcohol que se quema enseguida. Pues este también murió pronto. Y entonces el Papa León X recibe la tiara pontificia en la Basílica de San Juan de Letrán, rodeado de numerosos cardenales y de caballeros. Y luego el otro cuadro, que es muy simpático, que es la visita del Papa Médicis, de León X a Florencia, y cuando cruza por la Plaza de la Señoría, que es también obra de Giorgio Vasari y de Giovanni Stradano. En 1515, durante un viaje de Roma a Bolonia, el Papa León X entra solemnemente en Roma, en Florencia, en su ciudad natal. Roma era de donde vivía y donde venía. Y el cortejo pues está compuesto por cardenales, embajadores y por humanistas. El Papa está sentado bajo de un dosel, a su alrededor los cardenales, canónigos, magistrados, embajadores y secretarios, y desfila por la Plaza de la Señoría, donde todavía no está hecha la galería de los Uffizi y la fuente de Neptuno y numerosas estatuas de la logia, todavía no están puestas ahí, pero se ve el David de Miguel Ángel y las obras de Donatello y Judith y Holofernes. Y de ahí se pasa a la sala del Papa Clemente VII. Clemente VII ya es el sobrino de León X, que también es otro de los papas Medici, que representa el asedio de Florencia, que es una obra de Giovanni Stradano, que la pintura nos presenta una vista de Florencia tal como era entre 1529 y 1530, en el momento del asedio de las tropas imperiales, tras la que seguirá la caída de la República y la fundación del Ducado de Toscana, que estos ya vuelven como duques. Ya la República se acaba y ya vienen como duques. Bien, y todo esto que os he contado se cruza con la historia de un papa muy pintoresco. Bien. Lorenzo el Magnífico había entendido que el poder en Italia había que tenerlo sobre todo con el gancho de Roma y con el poder en el Vaticano. Entonces dijo: voy a formar muy bien a mi hijo y voy a llevarlo a Roma para que algún día, por lo menos, si no es papa, sea el cardenal más influyente. Entonces le puso a estudiar con la gente que más sabía, que más se ha sabido nunca en la humanidad, que eran Pico de la Mirandola, Marsilio Facino y Agnolo Poliziano.
que estos le explicaron de todo, de historia, de idiomas, de filosofía, de medicina. Estos le formaron, y este chico, siendo niño, pues le hicieron cardenal. ¿Qué pasó? Que como nadie se ponía de acuerdo, el 11 de marzo de 1513, el cardenal Farnese pues anunció al pueblo que el joven cardenal era el Papa. Bueno, este se había dedicado a vivir bien, pero a vivir bien a la juerga continua con sus amigos allí en Roma, pero a la juerga gorda, no os pensáis que estos se andaban con chiquitas, no. Y entonces, bueno, después de todo lo que había sido intentos de lucha contra los Medici, que no querían los romanos que los florentinos entraran en el poder de los cardenales del Vaticano, también Venecia que tenía que poner su poder dentro de lo que era el Vaticano, había unas conspiraciones, había unos líos increíbles. Bueno, pues el caso es que León X, el cardenal Medici, es elegido papa. Y estos, pues claro, Roma pues, se volvió loca. Dijeron, si a este le hacen papa, nos lo vamos a pasar aquí de lujo. Y ya él ya empezó con su coronación, ya empezó a hacer ahí unas fiestas y unos faustos y unas cosas. Bueno, este se dedicó, ya os dije que cuando le eligieron les dijo a sus amigos, oye, esto aquí nos lo ha mandado el Espíritu Santo, yo no me lo esperaba, así que a disfrutar. Imaginaros el pelaje del elemento. También tenía sus cosas buenas. Hay cosas que se le han discutido mucho, porque a él le pilló todo la reforma luterana, que no la supo gobernar y no la supo dirigir. Claro, ¿cómo nos iba a meter Lutero contra este señor que vivía, bueno, como un príncipe, no, como el mejor príncipe de la Iglesia? Luego también metió la pata porque le concede, a través del cardenal Wolsey, que era el secretario de Estado de Enrique VIII de Inglaterra, le concede el título de defensor de la fe, y a los meses, porque no le da el divorcio de su mujer española, pues rompe con Roma. Y luego siempre había llevado a la diplomacia entre Francisco I y Carlos V, el rey de Francia y el rey de España, a una lucha entre ellos, siempre los estaba enfrentando para que a él le dejaran tener siempre la supremacía sobre los estados vaticanos. Bien, este papa, claro, tenía mucha envidia dentro de lo que era el Vaticano, que muchas veces organizaron hasta una conspiración. El cardenal Petrucci lo quiso envenenar, pero vais a ver qué modo tenía de envenenar. El Papa, bueno, esto es un poco, no es que sea un poco complejo, pero vais a entenderlo enseguida. El Papa, que se daba a una intensa actividad copulativa, tenía una fístula anal. Cuando os digo una intensa actividad copulativa, si lo unís a fístula anal, entendéis de sobra de que está una fístula anal, entendéis enseguida de por dónde van los tiros. Entonces, Battista Barceggi, que era el cirujano del Vaticano, con el cardenal Petrucci, planificaron que con el motivo de curarle la fístula anal, le iban a aplicar allí un veneno y lo iban a asesinar. Pero él se enteró que le estaban tramando toda esa operación y los detuvo los dos y los encarceló en el castillo de San Angelo. Bien, el Papa León X luego tuvo, claro, enseguida se aliaba a veces a favor de Francisco I de Francia, otras veces a favor de Carlos V. Él era habilidoso en lo que era el gobierno, pero no tenía la habilidad de su padre. Y los dos los dos reyes que había eran de cuidado. Y a veces los enfrentaba entre ellos, enfrentaba a Francisco I con Carlos V, otras veces firmaba la paz, siempre andaba en toda esta lucha
en toda esta lucha que había entre ellos, y cuando había paz, pues él lo que hacía era reforzaba lo que era Roma y reforzaba todo lo que era el poder de la familia de los Medici en Florencia, y pues les organizaba a sus sobrinos, que ya eran casi todos bastardos, con quien se tenían que casar. Era el que controlaba todo, y fue el que trae otra vez a los Medici a Florencia después del intento de la República, ya como grandes duques. Bien, era un gran cazador, tenía un buenísimo gusto, y claro, con él estaban, pues, hizo cosas también muy extrañas, pero muy muy simpáticas. Le hizo hizo cardenal a un escritor de comedias, que era Viviena, que Rafael Sanzio le pintó un cuadro magnífico, vestido de cardenal. Este cuadro está en la Galería Palatina de Florencia, pero hay un cuadro hermano que, si venís al Museo del Prado, el retrato del cardenal es aproximadamente del mismo año. No sabemos de qué cardenal se trata, es un cardenal joven. Todo esto se movían mucho en un ambiente homo, con H, entonces los pintaban guapísimos, tanto Rafael como todos los cardenales que se movían ahí, salen todos, bueno, parecen auténticos artistas de nuestra época. Y él se dedicó, pues, a potenciar todo lo que eran pintores, escultores, todo lo que era, todas las obras que se estaban haciendo, sobre todo todos los dibujos y todas las pinturas que estaba haciendo Rafael en el Vaticano, todas las potenció al máximo. Y tenemos que decir que, pues, también en esta época ya es cuando se prepara la sacristía nueva. Todas las grandes obras, todas se organizan en su esencia con el Papa León X. Ya veis, un Lorenzo el Magnífico que prepara un hijo para ser papa, lo consigue, le intentan envenenar de una manera un tanto lúdico-festiva, potencia el arte, vive con sus amigos en un desenfreno perpetuo, se enfrenta a veces a favor y a veces se encuentra con los dos grandes poderes. Así eran los Medici. Qué curioso. Yo lo estoy troceando, toda esta historia, porque veis que es una familia que es inabordable. Como uno quiere entrar dentro de ella y ver todo lo que hicieron. Pero bueno, quedémonos con todas estas cosas, con las grandes obras, y cuando vayáis alguna vez al Vaticano y veáis por allí la tumba de León X y las grandes pinturas que hizo Rafael para las estancias vaticanas, pues al menos mirarlas y sonreíros de todo lo que fue esta época del inicio del Renacimiento. Hoy hemos hablado del Papa Medici y del Palacio Viejo de Florencia. Esto es Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y encantado de haberos contado un trozo más de la historia. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast
de Juan Carlos González.